iglesia? Segunda de Crónicas, capítulo número 7, versículo 13 y versículo número 14. Segunda de Crónicas, capítulo número 7. Vamos a leer dos versículos, que es el 13 y el 14. He titulado a la meditación de esta noche: ¿qué ha descuidado la iglesia? ¿Lo puede repetir conmigo? ¿Qué ha descuidado la iglesia? Segunda de Crónicas 7, versículo 13 y versículo 14. ¿Lo tenemos? Leámoslo por favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, punto y coma, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oramos. Señor, gracias por esta noche. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que vengamos con humildad, Señor. Bendito Jesús, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros, y que no salga, Señor, palabra inmunda de mis labios. Que todo sea conforme a lo que tú nos quieres enseñar a esta hora. En tu nombre oramos, mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, iglesia. ¿Qué es lo que ha descuidado la iglesia? Hermanos, los descuidos pueden generar grandes problemas. Amén. Los descuidos pueden generar grandes problemas. Estaba viendo un día de estos por ahí en las redes sociales a una muchacha, no sé cuántos de ustedes lo vieron, que anda en un súper. Entonces, de repente ella anda con su niña, anda comprando, anda haciendo aquí, anda haciendo allá, anda hablando por teléfono, y cuando ella va a la caja a que va a pagar lo que lleva, ve ella que otra niña como que le está jalando el pantalón y el vestido. Ella tiene fija a su niña en sus brazos, pero cuando ella voltea a ver a la niña que le estaba jalando el pantalón, creo yo, la blusa, se da cuenta que su niña no era la que andaba cargando, sino la que le estaba jalando el pantalón. Mire qué tremendo, hermano. ¿Ve? No, es que los descuidos pueden ser peligrosos. Si usted se descuida, hermanos, en el bus, a usted lo pueden dejar hasta sin zapatos. ¿Sí o no? Si usted se descuida cuando usted va al cajero a sacar, cuando le mandaron su dinero, que yo recomiendo que no lo saque, que lo deje ahí mejor ahorrado, pero si usted se descuida, usted no sabe si alguien puede meter el 2 de basto. O sea, los descuidos pueden ser peligrosos. Usted no sabe si nos descuidamos de repente y podemos dejar el teléfono olvidado en algún lugar. Las llaves las dejamos olvidadas en un lugar. Amén. Los descuidos pueden generar dificultades y traer problemas a nuestra vida. La pregunta es: ¿qué es lo que la iglesia ha descuidado? ¿Qué es lo que la iglesia no está haciendo? ¿Qué es lo que la iglesia ha dejado de hacer? Quiero que vea este dato maravilloso, por favor. Desde los años 80 a la fecha, la iglesia cristiana evangélica ha crecido mucho en nuestro país. ¿Desde qué año le dije? Desde los 80 para acá. La iglesia cristiana evangélica, hermanos, ha crecido de una manera tremenda. Ha crecido de una manera sobrenatural. Es increíble cómo el evangelio ha invadido nuestro país. Hay iglesias por todas partes y de diferentes denominaciones. Lástima que los pastores no se ponen o no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Pero denominaciones e iglesias tenemos por todas partes. El evangelismo ha crecido.
Los grupos de evangelismo han crecido, los eventos que se hacen para ganar almas han crecido. Hoy tenemos bastante radio cristiana. Por escuchar palabra, usted no se puede quejar. Porque hoy tenemos radios, hermanos, buenas radios con buena palabra. Buena palabra. De hecho, nuestra radio bautista es predicación 24 horas. Ahí a cada momento que usted se conecta hay predicación. Hay predicación, hay palabra. Igual las demás radios que puedo mencionar muchas. O sea, el evangelio se ha metido. Canales de televisión cristianos evangélicos, igual también. O sea, esto lo que nos pinta es que el evangelio se ha metido por todas partes y bendito sea el Señor por eso. Pero hay algo que la iglesia no está haciendo. Está ganando almas, está haciendo eventos, está predicando, está haciendo aquí, está haciendo allá, pero hay algo que la iglesia no está haciendo. A ver si me ayuda. ¿Qué es? No se quiere humillar el hombre. ¿Otra? ¿Ah? No está practicando la palabra, es decir, no la está viviendo, ¿verdad? La habla, la dice, la predica, pero no la vive. Y los pastores nos cae un baldazo de agua fría con eso, hermano. Porque somos especialistas parados en el púlpito para hablar de Dios y las maravillas de Jesús. Y Jesús hizo aquí, pero la vida está muy lejos de todo eso. Otro decían por acá, oración. Hermana Pasita decía, perseverancia. Amén. Lo que la iglesia, las opiniones de ustedes están muy buenas. Yo saqué una, creo yo que es la más importante. La iglesia no está orando. Amén. Diga conmigo, orando. Es más el activismo que la relación para con Dios. Amén. Es más el activismo que la relación para con Dios. ¿Cuántas veces oraba Jesús? Amén. ¿Cuántas veces oraba o qué cantidad de tiempo oraba Jesús? Mucho. Jesús ayudaba al pobre, ganaba almas, compartía palabra, hacía milagros, sanaba, pero no dejaba de orar. Amén. Nada debe de sustituir la oración. No estoy diciendo que esté malo que vayamos a ganar almas, que hagamos un evento, que vayamos a la playa a hacer un evento evangelístico. No estoy en contra de eso y además me gusta. Un día que tengamos transporte lo vamos a hacer nosotros, pero sin descuidar lo más importante que es, iglesia, la oración. La oración es el único medio que la iglesia tiene para llegar al Padre. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay una fórmula, no hay una indicación, no hay otra. Solo la oración nos comunica para con el Padre y la iglesia no está orando. La iglesia está peleando. ¿Quién tiene más personas? ¿Quién tiene mejores sillas? ¿Quién tiene microbús? ¿Quién tiene camión? ¿Cuántos se congregan ahí? ¿Cuántos se congregan allá? ¿Quién predica mejor? ¿Quién predica mal? ¿Quién arregla más bonito? ¿Quién no? Eso está haciendo la iglesia. Los pastores están compitiendo entre sí en vez de buscar al Señor a través de la oración. ¿No le parece a usted que con todo el evangelio que tenemos, con la radio cristiana que tenemos, con la televisión que tenemos, no fuera para que el Salvador estuviera totalmente humillado delante de la presencia de Dios? ¿No le parece a usted que no? Claro que sí. Tuviéramos menos asesinatos, tuviéramos menos accidentes, tuviéramos menos violaciones, que eso se está poniendo de moda últimamente. Tuviéramos menos gente embriagada manejando.
tuviéramos menos adulterio, tuviéramos cantidad de cosas. Pero la iglesia no está orando, estamos descuidando lo más importante. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Ahora, ¿por qué la iglesia no se mantiene en oración? Eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Por qué la iglesia no se mantiene en oración? ¿Sabe por qué? Porque no vemos a la oración como una necesidad. Amén. ¿Por qué la iglesia no está orando? Porque no vemos la oración como una necesidad. ¿Por qué comemos? Porque a usted le da hambre. Yo no sé si a usted le pasa como a su servidor, pero cuando yo ando a hambre, hermano, ¿por qué tomamos agua? Porque hay una necesidad. Son las necesidades fisiológicas de todo ser humano. La oración debería ser una necesidad. Pero ¿por qué no oramos? Porque no la vemos como una necesidad, sino como una palanca para emergencias. Amén, hermano. No la vemos como una necesidad, la oración, sino como una palanca para salir de emergencias. No como algo que me edifica, no como algo que yo debo de hacer, no como algo que yo debo de perseverar constantemente en ese sentir de la oración. ¿Cuándo buscamos la oración? Comúnmente, cuando estamos en problemas. ¿Sí o no? ¿Cuándo buscamos la oración? Cuando estamos en dificultades. Cuando una persona está a flote, no ora, ni pide oración, ni dicen oren por mí, hagamos cadena de oración, voy a ir para orar. Nada. Pero cuando aparecen los problemas, entonces venimos y queremos orar. Ore por mí. Dale, iglesia, ¿quiere que pueda orar por mí? Hasta la radio, mire, puede orar por mí. Los grupos de oración pueden orar por mí. Y puede orar por mí. Hágalo por mí. Pero en ese momento, porque generalmente buscamos la oración cuando tenemos 3 tipos de dificultades. Número 1, problemas físicos. Número 2, problemas económicos. Y número 3, problemas materiales. Son las 3 cosas por las cuales nosotros buscamos la oración. Problemas físicos, problemas económicos y problemas materiales. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los problemas físicos? ¿Cuáles son los problemas económicos? Cuando estamos reventados, ¿verdad? O cuando los problemas son materiales. Ahí buscamos la oración. Pero erramos y nos equivocamos porque muchas veces los problemas no son ni físicos, ni económicos, ni materiales. Muchas veces los problemas son espirituales. ¿Y cómo va a salir? Si usted está metido en su situación física, en su problema económico, su problema material, pero si el problema es espiritual, ¿cómo vamos a salir de ahí? Amén, hermano. Para las infecciones, ¿qué tomamos? Antibiótico. ¿Toma otra cosa usted para eso? No, porque ya sabe que el remedio es el antibiótico. A mí tengo infección, toma un par de amoxicilina y se le quita. Pero usted no se puede tomar otro tipo de medicina porque no le va a hacer efecto. Los problemas espirituales no se pueden resolver de otra manera. Quiero que busque rapidito el libro de Nehemías, capítulo número 1. Ahí estamos cerca. Nehemías, capítulo número 1. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Nehemías, capítulo número 1, versículo número 3.
Quiero que vea este problema por acá y quiero que usted me ayude a pensar qué tipo de problema estaba enfrentando el pueblo de Israel cuando buscan a Nehemías. ¿Ya lo encontró? Nehemías 1:3 dice la palabra. ¿Amén, iglesia? Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando usted solo lee ese versículo, usted podría llegar a pensar que el problema del pueblo de Israel en este momento era físico. ¿Por qué? Porque los muros estaban en el suelo, porque estaban en oprobio, porque estaban pasando un momento duro. ¿Qué es eso? Problema físico. Pero cuando leemos más adelantito, mire las cosas por favor, versículo número 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué dice el versículo número 6? Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y haga ahora delante de ti día y noche, y ore delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Diga conmigo, hemos pecado. Entonces el problema era físico o era espiritual. El problema era espiritual. Se habían olvidado de la ley de Dios, se habían apartado de Dios, y por eso estaban pasando dificultades. Entonces el problema no era físico, el problema no era el muro, el problema no era que no tuvieran para comer, el problema no era la situación que estaban viviendo, el problema era verdaderamente que se habían alejado de Dios, y por eso estaban pasando ese tipo de situación. Entonces, ¿qué tipo de problema teníamos? Espiritual. Entonces la oración de Nehemías es: Señor, ayúdanos, te pedimos perdón, porque si Dios los perdonaba, a Dios ¿qué le iba a costar levantar el muro? Amén. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros muchas veces? Que Dios nos perdone de nuestros errores y pecados para que la economía mejore. ¿Sí o no? Ponerme a cuentas con Dios para que los dolores de mi cuerpo mejoren. Arreglar las cosas para con Dios, para que las cosas materiales que tanto deseo, Dios me las dé. Espiritual. Por eso que en Zacarías encontramos aquella palabra donde Dios le dice a Zacarías: no es con ejército, sino con ¿qué? Con tu Santo Espíritu. Y si es con el Santo Espíritu de Dios, ¿cómo debemos de buscarle? En oración. Amén, hermano. Quiero que busque rapidito 2 de Samuel 21:1. Estos son ejemplos que estamos viendo. 2 de Samuel 21:1. Porque lo que quiero es que usted vea algunos ejemplos de los problemas que son físicos o problemas espirituales. 2 de Samuel, capítulo número 21, versículo número 1. Hablábamos de Israel con Nehemías, ahora estamos hablando de Saúl y del rey David. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Qué hubo, iglesia? ¿Cuánto tiempo? 3 años.
Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿El problema era físico o era espiritual? Espiritual. ¿Por qué estaban aguantando hambre? 3 años de aguantar hambre. Porque Saúl decidió no obedecer a Dios. Porque allá con Josué, los gabaonitas se disfrazaron, no sé si usted se acuerda de la palabra, de mendigos, y se le metieron a Josué. ¿Qué hizo Josué? Perdonarlos y decirles que nadie los iba a tocar. Vino Saúl, ignoró la palabra de Dios y les dio Juan a un montón. Entonces el problema de hambruna que tenían en el tiempo de David era por lo que Saúl había hecho. ¿Qué es lo que había que hacer ahí? ¿Cómo encontrar a Dios? ¿Cuál es la única manera que le dije al inicio para encontrar a Dios? Orando. Los problemas con Dios se arreglan orando, no de otra manera. Me voy a meter a servir, Señor. Me voy a hacer... No. Misericordia quiero, no sacrificio. Me voy a servir para agradarte. No. Es mejor el obedecer que todos los sacrificios. Espiritual. ¿A mi iglesia? Pregúntele que está la par suya si está aquí, por favor. Entonces podemos ir viendo que muchas de las problemas que nosotros tenemos son espirituales. Ahora quiero que busque una cita que usted la conoce perfectamente bien, que está en el libro de Efesios, porque esto nos confirma lo que estamos hablando. Y esto lo dice Dios, Efesios capítulo 6, versículo número 12. ¿Qué es lo que ha descuidado la iglesia? La oración. Y por eso es que no hay provisión en muchos lugares. Y por eso es que no tenemos la bendición de parte de Dios. Allá tiene que andar el pastor empeñando el teléfono, vendiendo la computadora, vendiendo los zapatos para poder pagar recibos. Cuando el problema es oración. Si tan solo orara un poquito más, las cosas cambiarían para él, para la iglesia y para su vida. Efesios 6:12 dice la palabra. ¿Lo tiene? Abra sus ojos, por favor, y su corazón. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son nuestras luchas? Espirituales. ¿Amén, hermano? ¿Cuáles son sus luchas? Espirituales. No son tanto carnales. Y deje de andar metiendo la carne en sus dificultades, porque su cuerpo, que es la carne, es su medio de transporte. El problema no lo tiene la carne, lo tiene su alma. Cuando el alma está corrompida, la carne paga los platos rotos, porque a la carne la manda el alma. Esta carne maldita, esta carne me la voy a flagelar. No se la flagele. Me voy a ir hincado caminando, voy a hacer penitencia. No, hombre, no se preocupe por las rodillas. Mejor solo ore a Dios que lo perdone. Como decía mi papá, no es necesario hacer tanto micos y pericos. Simplemente orar más, buscar la presencia del Señor, porque el problema es espiritual. ¿Amén, iglesia? Lo espiritual no lo puedo vencer con la carne, sino con la oración. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? Que no quiere orar. ¿Y qué hemos aprendido por todos los miércoles? Que ¿quiénes somos la iglesia? Nosotros. No vaya a estar pensando usted que el tubo va a tener que estar orando toda la noche aquí, que está todo el tiempo parado. Usted estaba alegre pensando que hablábamos del templo, ¿verdad? O del pastor. No, hablamos de todos porque todos somos la iglesia. O sea, el problema nuestro
es que no estamos orando. No estamos orando. Y en el texto base que hemos utilizado, de 2 de Crónicas 7, 13 y 14, ahí el Señor nos pone en bandeja de oro y nos dice qué es lo que debemos de hacer, pero sin embargo no lo hacemos. Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña ahí? Que si le buscamos y le pedimos perdón y nos ponemos a cuentas con Él, Él nos va a ayudar. Si es que más claro, como dice por ahí, no canta un gallo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, hablando de la iglesia, y oraren. Diga conmigo: y oraren. ¿Cuál es el problema? Que no oramos. Si se humillare y oraren, me humillo y oro. Y la otra parte dice: y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, amén. Vea el juego de palabras. Vea el juego de palabras. Entonces oiré. Vea el juego de palabras. Humillarse, invocar el nombre, orar, buscar su rostro, convertirse de los malos caminos, entonces Él va a oír. 4 cosas importantes, de lo cual la oración es lo más importante. ¿Qué promete Dios? Perdón y restauración. ¿A quiénes? A los que oran, a los que quieren orar. Por eso le decía al inicio que la oración, iglesia, debe de ser y es una necesidad en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a levantarnos en oración, porque esto es una necesidad. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros, ¿y qué más dice? Rogad. ¿Qué es eso? Oración. Al Padre que envíe obreros. ¿Cómo vamos a buscar los obreros? A través de la oración. Pero la iglesia ha descuidado lo más importante, y quiero que busque rapidito Hechos capítulo número 6, porque no debemos de descuidar lo más importante. Usted como cristiano evangélico no debe de descuidar la oración. Hay que orar el pastor por mí, hay que orar en tal lugar por mí. No, el principal es usted. Dios a usted lo quiere oír. No solo quiere oír al pastor que ore por usted, lo quiere oír a usted. ¿Qué hay en usted? Y dice Hechos capítulo número 6, versículo número 2. ¿Lo tiene? Cuando traiga la Biblia, acuérdese que hay que buscar las citas bíblicas para que usted tenga base. Hechos capítulo 6, versículo número 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y el 4 es la clave: y nosotros persistiremos en la oración. ¿En qué vamos a persistir? En la oración. No debemos de descuidar lo más importante. Amén. Por eso le decía a un amigo: gloria a Dios por las cosas que estás haciendo, pero tu relación para con Dios, ¿cómo está? Eso es lo más importante. La oración es más importante que la predicación. Amén. La predicación es fundamental y es lo que nos alimenta, pero la oración debería ser más importante que lo que es la predicación. Entonces,
Es más importante su relación para con Dios que lo que usted pueda decir de Jesús. Amén. Es más importante que usted permanezca en oración. Y por eso vemos aquí a los apóstoles que se estaban descuidando de lo más importante por atender a las personas. Mejor buscaron a otros llamados diáconos. El diácono no es para que se eleve, es para que ponga los pies en la tierra. Al diácono, cuando se gradúa, se le da una escoba, no se le da una Biblia para que ande predicando, porque a los diáconos de hoy ya no le quieren hablar a la congregación, no le quieren hablar al pastor, no le quieren hablar a nadie. Se quieren los dueños de la iglesia. No, si es el primer servidor. Lo primero que se debe hacer con un diácono es mandarlo a que vaya a limpiar los baños. Ese es el trabajo de ellos. No creerse más que los demás. Se buscaron para que sirvan a la iglesia, mientras ellos se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Amén, hermanos. La oración es la base de la iglesia, pero la iglesia ha descuidado la oración. Amén. La iglesia ha descuidado la oración y no es posible. No es posible que los cultos de oración vengan menos que los demás cultos. O sea, no es algo que nosotros tengamos en nuestra mente. Es algo que quizás hasta lo vemos de menos. ¿Miento? Amén. No lo vemos como importante, cuando eso es lo que debe de marcar nuestra diferencia. Iglesia, ayudemos al necesitado, bendigamos con víveres al que necesita, hagamos evento y tengamos la piñata, hagamos el evento en el parqueo como lo que hemos hecho. Vayamos y ganemos almas, compartamos los mensajes, compartamos la predicación. Hagamos todo lo que tengamos que hacer, que no hay ningún problema, pero no descuidemos la oración, porque la oración es lo más importante. ¿Qué es lo que lo debe de sostener a usted como cristiano? La oración. ¿Qué es lo que me debe sostener a mí como pastor? Es la oración. ¿Cómo yo voy a entender lo que Dios quiere que se haga si no oro? ¿Cómo usted va a entender lo que Dios quiere para su vida si usted no ora? Y lo primero que debo de orar es: Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres que yo haga. Y cuando usted lo entienda: Señor, ahora dame la fuerza para hacer lo que tú quieres que yo haga. La oración. La oración. Y por eso nosotros como pueblo, como tabernáculo, el progreso de adoración, iglesia, tenemos que empezar a marcar una diferencia. Orando más. Orando más. Por eso vamos a empezar a hacer cadenas de oración, para que usted se meta a orar. Vamos a buscarnos un compañero de oración, para que estemos orando continuamente los unos por los otros, para que no descuidemos lo más importante, para que usted entienda y aprenda que sus problemas son más espirituales que carnales. Amén. ¿Cómo vamos a vencer la economía? Orando. ¿Cómo vamos a vencer los problemas de materialismo? Orando. ¿Cómo vamos a vencer los problemas de familia? Orando. Porque su problema es espiritual y no carnal. A través de la oración vamos a enderezar nuestros pasos para con Dios. A través de la oración vamos a enderezar nuestro camino. A través de la oración vamos a romper cadenas. A través de la oración vamos a lograr cosas inimaginables, y usted va a ser una persona totalmente diferente. Porque una persona que ora es una persona que abre el corazón para que el Espíritu Santo pueda crecer en él. Y si somos llenos del Espíritu Santo, usted no va a andar deseando nada de lo que el mundo nos ofrece, porque va a ser suficiente sentir el gozo del Señor. Amén. Cuando usted se pega una buena comida, usted no quiere comer, hermano. Amén. Pero si usted siempre tiene hambre, siempre va a andar buscando a dónde comer. Pero si usted está lleno del Señor, usted no va a necesitar nada de lo que el mundo le ofrece. Pero no lo vamos a lograr si no oramos. Así que, ¿qué es lo que a la iglesia le hace falta? Oración.
para que se transformen las vidas, se transformen las personas, se transformen los corazones y verdaderamente el Señor pueda bendecir la iglesia y pueda bendecir la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos? Orar. Y por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dentro de las recomendaciones que el apóstol Pablo da a la iglesia de Tesalónica: oren sin cesar. ¿Qué significa? Todo el tiempo, en cualquier momento, tenga o no tenga, me esté yendo bien o me esté yendo mal, la oración no tiene que depender de cómo le esté yendo a usted. Debe ser algo que usted debe hacer todos los días para hablar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que la iglesia ha descuidado? La oración. Pero nosotros podemos marcar una diferencia, empezar a doblar rodillas y buscar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios, y vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche y por esta maravillosa palabra, Señor Jesús, que nos reta a hacer cambios en nuestra vida, a volvernos personas de oración, mujeres de oración, hombres de oración, matrimonios de oración, familias de oración, jóvenes de oración. Que sea nuestro alimento, Señor, a diario. Gracias, Jesús, gracias, Dios, y gracias, Espíritu Santo. Si hubiera alguien a esta hora que quisiera reconciliar con el Señor, o de los hermanos que están conectados, si alguien quiere renovar sus votos para con Jesús, pedirle perdón, este es el momento especial para que usted le diga al Señor: Padre, quiero buscarte verdaderamente a través de la oración, pero primero necesito recibirte como mi Salvador personal. Si hay alguien, repita conmigo esta oración y entregue su vida a Jesús. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname, Jesús. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén.